Bienvenido a tu podcast de Bienestar Infinito, el espacio de tu salud perfecta. Soy Renata Herrera y te doy la bienvenida a este espacio, a este camino de bienestar infinito. Porque la salud holística, la salud de mente, cuerpo y espíritu no es una meta, es un camino que debemos recorrer todos los días, el camino del bienestar infinito. Un camino de alimentación saludable, ejercicio, meditación, control de peso y vida balanceada. Un camino de creación con amigos, risas, amor y familia. Porque cuando toda nuestra vida está en balance, podemos transitar tranquilamente por este camino de bienestar infinito. Un camino en donde nuestros pensamientos juegan un papel muy importante, pues con ellos creamos nuestra realidad todos los días. En Bienestar Infinito, tu salud es mi prioridad. Hola, ¿cómo estás? Soy Renata y te doy la bienvenida al episodio 6 del podcast de Bienestar Infinito. Hoy te voy a platicar del azúcar. Este episodio se titula Azúcar, adicción asesina. ¿Y por qué adicción asesina y por qué este nombre tan feo? Bueno, porque el azúcar realmente es impresionante la cantidad de azúcar que estamos comiendo y el daño que nos estamos haciendo con esto. Y el problema más grande es que no nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados a ver el azúcar, hasta está hablando específicamente del azúcar refinada en todas sus presentaciones, estamos tan acostumbrados a verla en todo que no le damos de verdad la importancia que tiene al daño que nos está haciendo este alto consumo de azúcar que tenemos en todos los países industrializados, digamos. Bueno, pues vamos a empezar este podcast con una estadística. Voy a hablar de México, pero México pues es bastante representativo de cómo están en todos los países de Latinoamérica y también en varios lugares de Europa. Entonces, bueno, en México las bebidas azucaradas son responsables de más de 24,000 muertes cada año entre hombres y mujeres menores de 45 años. Causan el 22% de las muertes en el caso de los hombres y el 33% en el caso de las mujeres, muertes que están relacionadas con diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad. En México, los costos de la diabetes que están atribuidas al sobrepeso y obesidad representan entre 82 y 98 mil millones de pesos. Esto es arriba de 4 mil millones de dólares. Y esto representa para México alrededor del 80% del gasto programado de salud. Esto fue para el año 2012. Entonces, para que más o menos nos demos una idea de lo que cuesta el problema de la obesidad y de la diabetes, que viene relacionado directamente con el alto consumo de azúcar que tenemos en este país. En el año 2014 se puso en México un impuesto del 10% a muchísimos alimentos y bebidas que venían cargados de azúcar. Todas las bebidas azucaradas industrializadas entraron en este impuesto. 2 años después, un estudio publicado por el British Medical Journal reportó que ese impuesto redujo el consumo de bebidas azucaradas en un 6.1%. Entonces, nos queda claro que legislar todo lo que es un problema para la salud tiene sus beneficios. Bueno, pero ¿qué es el azúcar? La sacarosa o azúcar de mesa, la que todos conocemos, tiene una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La glucosa se necesita para el buen funcionamiento del cuerpo, en especial del cerebro, pero se puede adquirir de muchísimas otras fuentes que no son el azúcar. Bueno, pues ¿qué pasa cada vez que comemos azúcar? Cada vez que comemos azúcar, nuestro páncreas se estimula para producir insulina. La insulina se encarga de transportar el azúcar del torrente sanguíneo a todos los órganos y músculos del cuerpo, donde se usan para energía, para fabricarnos, para darnos energía, digamos. Si no se quema, se almacena como grasa en el tejido adiposo y en las células del hígado. La glucosa, por ejemplo, se absorbe al instante y esta queda disponible como energía para las funciones del cuerpo, y la que no se quema se almacena directamente como grasa. Por otro lado, la fructosa, que se metaboliza en el hígado, no se convierte en energía, sino que se almacena como glucógeno para ser usado como energía en momentos extremos. Si la cantidad de glucógeno es más alta de lo que el hígado y los músculos pueden almacenar, este glucógeno también se convierte en grasa y se almacena. Entonces, digamos que el exceso de glucosa y de fructosa siempre terminan convertidos en grasa. Esa grasa queda ahí para que la usemos después como fuente de energía. El problema es que no estamos gastando, en general, no estamos gastando tanta energía como el azúcar que consumimos, por lo tanto no estamos quemando toda esa grasa que sobra y causa sobrepeso. Eso eventualmente pues, te lleva al sobrepeso y te lleva a la obesidad.
El metabolismo de la fructosa en el hígado causa que se eleve una hormona que se llama grelina. Esta hormona se eleva y baja el nivel de insulina. Digamos que ayuda a que se mantenga el balance de insulina para que no tengamos un exceso de insulina, que también eso es un peligro. La insulina, lo que pasa también con ella, es que en el momento que sale inhibe el apetito, provoca que sientas menos hambre. Y la grelina hace exactamente todo lo contrario. Baja la insulina y hace que te dé más hambre y te hace comer más. Y es por esto que cuando comemos mucho azúcar, de inmediato se nos quita el hambre. Pero también en muy poquito tiempo, y estoy hablando de minutos, nos da otra vez muchísimo más hambre, nos da muchísima más hambre, perdón. Cuando esto pasa, lo que se nos antoja es comer alimentos que nos vuelvan a dar ese golpe de azúcar, alimentos altos en fructosa, porque el cuerpo nos pide otra inyección igualita a la que ya le dimos. Entonces entramos en un círculo vicioso de hambre y comida azucarada que no nos satisface y nos conduce directamente al sobrepeso y a la obesidad. Pero ¿por qué te pide otra vez el cuerpo este golpe de azúcar? Bueno, pues te voy a platicar. Si el azúcar de lo que comemos se absorbe rápidamente, el cuerpo reacciona con esa mismita velocidad para nivelarla en la sangre y la baja. Estos picos glucémicos de azúcar son adictivos porque estimulan una zona del placer del cerebro y como el cerebro quiere más placer, te pide más azúcar. Esto es lo que hace que tengas altas y bajas de azúcar, que seguramente has oído hablar de eso, esas altas y bajas de azúcar en la sangre. Cuando baja puedes tener síntomas como sed, cansancio, sueño, hasta se te pone la visión borrosa, dolor de cabeza, boca seca, hambre, o sea, finalmente hambre. Con el tiempo, después de muchas de estas subidas y bajadas de azúcar, el cuerpo no es capaz de controlar eficazmente estos picos y te puede llevar a tener diabetes 2. Tener el azúcar muy alta o muy baja no es bueno para la salud y cualquier tipo de azúcar que no sale de la fruta entera te provoca estos picos en sangre. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es que el cuerpo pierde esta capacidad? Bueno, te voy a platicar lo que es la insulina y qué es cuando el cuerpo deja de escuchar la señal de la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de decirle a las células del cuerpo que permitan la entrada de la glucosa para usarse como energía. Y es la que mantiene el nivel de glucosa en sangre dentro de los parámetros que se necesitan para que el cuerpo funcione correctamente. Cuando comemos azúcar en exceso, la cantidad de insulina puede llegar a ser tanta que hace que las células pierdan la capacidad de escucharla. Digamos que pierden la sensibilidad y dejan de responder a las señales de la insulina. Se hacen resistentes y los niveles de glucosa en sangre tienden a elevarse. Esto hace que el cerebro mande la señal al páncreas de producir más insulina. Pero como el cuerpo ya no escucha las señales de la insulina, ya no puede decirle, la insulina ya no le dice a las células del cuerpo que se abran para permitir la entrada de la glucosa, entonces el azúcar sigue en la sangre y el exceso de insulina en sangre causa muchísimos problemas bastante serios en el cuerpo. También puede pasar que el exceso de azúcar haga que el páncreas ya no pueda producir toda la insulina que necesita para mantener este balance del que estábamos hablando. Esto no solo pasa con el azúcar, sino con todos los carbohidratos porque estos se convierten en azúcar. Cuando el cuerpo no escucha las señales de la insulina o el páncreas no puede producir toda la insulina que se necesita para mantener este balance en sangre o la insulina que produce es de mala calidad, eso es lo que se denomina resistencia a la insulina y eso es lo que te lleva a tener una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es diferente a la diabetes 1. La 1 se manifiesta cuando el cuerpo no puede mover la glucosa para usarla o almacenarla porque el páncreas deja de funcionar correctamente y no produce o produce muy poca insulina. Esto genera niveles altos en glucosa, que es la hiperglucemia. Este es el tipo de diabetes que tienen las personas que necesitan inyectarse insulina, los insulinodependientes. Este tipo de diabetes es menos común. La diabetes 2, que es la más común, es cuando el páncreas funciona, pero no produce suficiente insulina o las células del cuerpo no escuchan la insulina o la insulina es de baja calidad. Esta enfermedad, esta condición, hace que se mantenga elevado el nivel de glucosa en sangre y esto deteriora todas las células del cuerpo. La mayoría de las personas con diabetes 2 tienen algún grado de sobrepeso. Afecta especialmente a las personas de origen afroamericano, indoamericano, a las hispanas y a las asiáticas. Y las causas principales de esta enfermedad son una mala alimentación y la vida sedentaria. Hasta hace muy pocos años esta era una enfermedad de adultos y hoy cada día son más los niños con este diagnóstico. Gran parte de esto es debido al alto consumo de azúcar que tienen ahorita nuestros niños. La cantidad de azúcar que quema cada persona depende de muchísimos factores como su actividad física, edad, balance hormonal y mil cosas más.
pero en promedio no quemamos arriba de 4 o 5 cucharaditas por día. Si tomas en cuenta que una Coca-Cola tiene 7.4 cucharadas de azúcar y que además el 75% de los alimentos procesados contienen algún tipo de azúcar, te puedes dar una idea del exceso de azúcar que estamos comiendo todos los días. Además, los carbohidratos, frutas, verduras, toda la comida normal, sana, también tiene azúcar. Entonces, comiendo sanamente tienes la dosis o hasta más del azúcar que puedes quemar. Nuestro cuerpo no está hecho para comer grandes cantidades de azúcar, especialmente de fructosa. Y la mayor parte de los alimentos endulzados usan jarabe de maíz de alta fructosa, que es responsable de muchísimos problemas de salud, sobrepeso y obesidad con los que nos enfrentamos hoy en día en todo el mundo. El exceso de azúcar que estamos comiendo es lo que tiene llenas las camas de los hospitales y es lo que está acabando con los presupuestos de salud de todos los países del mundo. Casi todos estamos en la misma situación, estamos comiendo demasiada azúcar. Nuestro cuerpo no sabe qué hacer con tanta azúcar y se enferma, se inflama y se enferma. Es el principio de todas las enfermedades, es la inflamación, y el azúcar es altamente inflamatoria. Pero este no es el único problema que tiene el azúcar. Otro problema grande que tiene es que es altamente adictiva. Una adicción se caracteriza por tolerancia y síndrome de abstinencia de la sustancia. Bueno, pues con el consumo excesivo de azúcar, el cuerpo desarrolla tolerancia. Cuando la glucosa del azúcar llega al cerebro, se activa el centro del placer y se estimulan los neurotransmisores del cerebro que liberan dopamina y serotonina, que son las hormonas del placer. Es por esto que el azúcar nos gusta tanto. El problema es que, como con cualquier otra droga, el cuerpo se hace insensible y en poco tiempo necesita más y más azúcar para poder tener su dosis de placer. El cerebro pierde la sensibilidad al azúcar y cada vez pide más y más. Es exactamente lo mismo que pasa con el alcohol o con la cocaína. Y la gente no puede dejar de comerla tan fácilmente. Es una droga. La adicción al azúcar produce antojos de carbohidratos procesados como son pan, pastas, galletas, helados. Genera cambios de humor frecuentes porque se pierde la capacidad de controlar el comportamiento. Esto es muy común en los niños, que cuando comen azúcar están fuera de control por unas horas, unas cuantas horas o muchas. Y también es muy frecuente que produzcan diferentes niveles de depresión. Si tienes depresión, si estás deprimida, revisa tu consumo de azúcar. La relación es impresionante. En el momento que le bajas al azúcar, te cambia completamente tu percepción de cómo son las cosas y puedes salir de una depresión con el simple hecho de dejar el azúcar. No digo que todas las depresiones sean por eso, pero influye muchísimo el azúcar. Cuando dejas el azúcar, tienes síndrome de abstinencia. Esta es otra de las características de una adicción, que es el síndrome de abstinencia. Yo he guiado a muchos de mis clientes para que dejen el azúcar, todos lo han logrado y los primeros días sí tienen falta de energía, falta de concentración, antojos muy fuertes, obviamente de carbohidratos y de alimentos azucarados, pero todos lo han logrado y todos están realmente felices. Después les llega la energía muchísimo más fuerte y se olvidan por completo del azúcar y después la pueden comer cada vez que deciden hacerlo, ya sin la angustia que da el tener una adicción y el comer por adicción. Entre otras monadas que nos hace el azúcar, también podemos tener problemas, muchos más problemas del corazón, porque aumenta el riesgo por enfermedades coronarias. También es muy peligrosa para los adolescentes porque tienen el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca si la consumen en exceso. El azúcar sube los triglicéridos y la presión. Obviamente tiene una relación directa con el sobrepeso y la obesidad y es altamente inflamatoria, como ya lo habíamos dicho. También se descubrió recientemente que el azúcar alimenta las células cancerosas y las hace crecer de forma agresiva. Las personas que tienen cáncer, lo mejor que pueden hacer es dejar el azúcar y todos los carbohidratos, irse a una dieta ketósica, una dieta paleo, es lo más recomendable en ese tipo de enfermedades. Y esto se los digo por experiencia propia. Cuando consumimos muchísima azúcar, el exceso de glucosa activa la producción de citocinas proinflamatorias. La mayoría de las enfermedades son causadas por alimentos inflamatorios y el azúcar, como ya les dije, es uno de los que más propician la inflamación. También altera las células blancas del cuerpo, lo que hace que baje la efectividad para matar gérmenes de nuestro cuerpo y nos hace mucho más susceptibles a las infecciones. El exceso de azúcar en los refrescos azucarados produce hígado graso. También produce desórdenes mentales como depresiones, incluso en gente muy joven. Te predispone para la diabetes. Cada 150 calorías extras de azúcar te incrementa el riesgo de diabetes en un 1%.
Tensa las paredes de las arterias y esto hace que te suba la presión arterial y provoca infartos. Sube los niveles de colesterol malo y los triglicéridos y baja el colesterol bueno. El azúcar incrementa el riesgo de Alzheimer, te baja la energía, te hace envejecer porque ataca las fibras de colágeno y elastina y induce lo que se llama glicación. Esto produce el envejecimiento prematuro. Entonces hace que te salgan más arrugas, se te cuelga la piel porque también reduce la producción de hormona del crecimiento. Te afecta el líbido, especialmente en los hombres, aumenta el estrógeno, entonces esto hace que se produzcan problemas de erección y bajo nivel de testosterona. Los niveles elevados de insulina también producen cansancio y esto se traduce en líbido bajo en hombres y en mujeres. Aumenta el riesgo de infarto cerebral, incrementa el riesgo del síndrome metabólico, promueve la aparición de caries y bueno, tiene una cantidad de problemas y de nos y de contras que realmente hay que evaluar el dejarla. Ahora que entiendo el daño que hace el azúcar, yo creo que es algo que debería de estar prohibido para los niños, restringido como está restringido el alcohol o como está restringido el tabaco, como hay la gente que fuma, no fuma cerca de los niños, el azúcar no se la deberíamos de dar a los niños. Cuando mis hijas estaban chiquitas, yo no sabía todo esto, yo no sabía el daño que hace el azúcar. Si lo hubiera sabido, yo no le hubiera dado azúcar a mis hijas nunca, por lo menos no chiquitas, y hubiera evitado a toda costa que la probaran y las hubiera informado y les hubiera dicho exactamente qué es lo que el daño que hace el azúcar, así como lo hice con las drogas y les dije por qué nunca debían probar una droga, hubiera hecho exactamente lo mismo con el azúcar. Yo creo que el azúcar se debería de legislar, creo que se debería de prohibir en los alimentos de los niños y es preocupante ver cómo casi todos los alimentos de niños están cargados de azúcar refinada, llenos de jarabe de maíz de alta fructosa y todo esto le está causando un daño tremendo a nuestros niños. Estamos creando niños con enfermedades de adultos como es la diabetes 2. Si podemos, no les demos azúcar a nuestros hijos. De verdad les estamos haciendo un daño terrible cada vez que les damos una paleta, un refresco. Los niños no deberían de tomar refresco nunca. Y nosotros tampoco, pero hablando específicamente de los niños que son nuestra obligación y son nuestra responsabilidad, no deberíamos de darles azúcar nunca. ¿Quieres que tu hijo coma algo dulce? El azúcar que sí necesita, dale fruta entera. La fruta entera para niños, para adultos, es buenísima. La diferencia que aunque también tiene azúcar, que también tiene glucosa y fructosa, la diferencia es que el azúcar de la fruta está metida entre las células de la fibra. Entonces, cuando entra la fruta entera al cuerpo, el cuerpo tarda en disolver y en deshacer esta fibra y va poco a poco extrayendo el azúcar y la va mandando al torrente sanguíneo. El proceso es el mismo, pero nunca llegas a tener estos grandes picos de azúcar. Por eso es que los jugos son malos. Por eso exprimir una naranja y tomarte el jugo, le quitas todas las propiedades de la fibra, le quitas el trabajo al cuerpo y le estás dando el azúcar directa. No tomes jugos, aunque sean jugos de frutas naturales. Lo que estás haciendo es quitándole los beneficios de la fruta, le estás quitando muchísimos de los minerales, muchísimas de las vitaminas y estás quedándote solo con la parte azucarada, muy rica, pero es la parte azucarada, es el equivalente a tomarte un refresco. Entonces, jugos no, pero dale a tus hijos fruta entera. La fruta entera es un alimento entero, es buenísimo, está cargado de nutrientes y sí tiene azúcar. O sea, si el azúcar como tal, el azúcar como nos la da la naturaleza, no es mala. ¿Quieres darle a tu hijo un pedazo de caña de azúcar? Esto en México se come muchísimo, la caña de azúcar y los niños la chupan, es realmente bastante rica. Eso es buenísimo, que lo hagan, eso no tiene ningún problema. Para que se tomen el equivalente a una Coca-Cola, tienen que de verdad comer muchísima caña de azúcar, muchísima fruta y es lo mismo en tu caso. Si, o sea, no comas azúcar, puedes comer fruta y no te va a pasar nada. Para que te tomes el equivalente en fruta, para que te la comas, es muchísima la que necesitas. Nunca vas a tener un problema de insulina si el azúcar que estás comiendo viene de la fruta entera. Aun cuando la fruta no es mala, no la comas en exceso. La fruta es menos nutritiva, digamos, que la verdura. Entonces, bueno, pues es mucho mejor comer verdura, come fruta en cantidades normales y así puedes mantener el nivel adecuado para que tu cuerpo empiece a quemar grasa como combustible primario y no glucosa. El cuerpo está hecho para usar la grasa como combustible primario y por eso es que todo lo que guarda lo guarda como grasa.
El problema es que ahorita, en esta sociedad moderna, le hemos dado al cuerpo tanta azúcar en refrescos, en alimentos que se comportan como el azúcar, como todas las harinas refinadas, panes, galletas, todo lo que viene en paquetitos, los aderezos de ensalada, la salsa catsup, todo eso viene cargado de azúcar. Y así hemos acostumbrado al cuerpo a quemar glucosa como combustible primario cuando el cuerpo debería de estar quemando grasa como combustible primario. Entonces, controla tu consumo de azúcar para que hagas este cambio, que vuelvas a quemar grasa como tu combustible primario. Ahora, ¿cómo puedes controlar el consumo de azúcar? Bueno, pues número 1, limita el consumo de carbohidratos refinados como son cereales, pan, pastas y demás productos hechos a base de granos, porque estos se comportan igualito que el azúcar al entrar al cuerpo. Número 2, no comas nada con azúcar refinada, añadida, nada que tenga azúcar. Revisa la tabla nutrimental para que veas que no la tenga y come como máximo 50 gramos de cualquier tipo de azúcar. Número 3, toma agua sola. Evita el consumo de cualquier bebida azucarada. Número 4, come alimentos fermentados como yogurt, la col fermentada. En la página de Bienestar Infinito, www.bienestarinfinito.com, en la sección de tips vas a encontrar una receta de col fermentada. Todos los alimentos fermentados son buenísimos y te ayudan a desintoxicar el hígado. Número 5, come grasas sanas. Todas las grasas sanas te ayudan a que tengas menos antojos de azúcar. Y también te ayudan a hacer este cambio del que te estaba hablando para que tu cuerpo empiece a quemar la grasa como fuente primaria de combustible. Ya no me quiero alargar porque ya llevamos mucho tiempo. El sábado que entra te voy a dar un plan de cómo dejar el azúcar. Es algo que vale la pena evaluar, tú ya lo verás. Entonces, bueno, pues el sábado que entra nos vemos aquí en el podcast para darte un plan exacto de cómo dejar el azúcar, sacar el azúcar de tu vida y que después, si tú decides comerla de vez en cuando, la puedas comer sabiendo qué es lo que le hace a tu cuerpo. Comer con conciencia plena no tiene ningún problema. Acuérdate que lo que haces en tu cuerpo de vez en cuando no tiene grandes repercusiones ni para bien ni para mal. Si haces ejercicio una vez cada 15 días, no tiene grandes repercusiones para bien. Si comes azúcar de vez en cuando, no tiene grandes repercusiones para mal. Nada más que sea tu decisión, que no sea por una adicción. Entonces el sábado que entra vamos a hablar de cómo dejar el azúcar. Pues espero que te haya gustado, espero que también esto te haya ayudado como me ha ayudado a mí a abrir los ojos y a darme cuenta del peligro que es el azúcar y que me ayudes en esta cruzada en contra del azúcar y de todos los alimentos azucarados, especialmente con todos los niños, el daño que les estamos haciendo al no explicárselos y no decírselos y seguirles dando tanta comida basura. Es muchísimo. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo con las mamás, por favor. Yo sé que ninguna mamá le va a dar azúcar a sus hijos cuando entienda el daño que le está haciendo con esto. Y si todos podemos ayudar a que ya no tengamos niños con enfermedades de adultos y a cuidar a todos los niños de nuestros países, de nuestros diferentes países, pues creo que es nuestra obligación, si es que podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues yo quiero aportar mi granito de arena aquí. Si me quieres ayudar, te lo agradecería muchísimo. Y bueno, pues hagamos algo por todos nuestros niños que son el futuro de este mundo. Si hay algo en especial de lo que quieras que hable en este podcast, mándame por favor un mail a renata@bienestarinfinito.com y veo la forma de hacerlo lo más pronto posible. Ya tengo unas ideas buenísimas que me han mandado, se los agradezco muchísimo, ya estoy trabajando en ellas y muy pronto las van a oír por aquí. Visítanos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. En todos estamos como Bienestar Infinito, nos vas a reconocer por el infinito dorado. Te espero también en tu página de bienestar holístico, www.bienestarinfinito.com. Y no se te olvide, tener un día perfecto depende de ti. Así que haz de este día un día perfecto, lleno de amor y de bienestar infinito. Nos vemos.